¿Y si te dijera que la clave para predecir el mercado no es acertar el número exacto, sino saber con qué margen te puedes equivocar? Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy nos metimos de lleno en un estudio que le da una vuelta de tuerca a cómo usamos la inteligencia artificial en las finanzas. La pregunta que pones sobre la mesa es, fascinante. ¿Estamos pidiendo a nuestros algoritmos lo correcto? La fuente que vamos a desgranar es un artículo académico con un nombre que impone un poco: Clasificación ajustada por incertidumbre para la valoración de activos con Machine Learning. A ver, la idea de fondo es que casi todos los modelos de Machine Learning que se usan hoy para invertir se obsesionan con darnos una cifra, una sola cifra. Esta acción va a subir un 1,5% el mes que viene. Y a partir de ahí, pues se construye todo. Este documento propone algo que suena a puro sentido común. Y sí, además de esa predicción, le pedimos al modelo que nos diga qué tan seguro está de ella. Y si usamos esa dosis de humildad para tomar mejores decisiones. Nuestra misión es averiguar si este simple cambio de enfoque puede, como por arte de magia, crear carteras de inversión más sólidas. El punto de partida es bueno, desde luego. La idea de gestionar la incertidumbre es el pan de cada día en finanzas, o sea, no es nada nuevo. Lo que sí es original es cómo lo aplican aquí, directamente sobre la predicción de cada acción. Pero tengo que empezar con un poco de escepticismo. Mi primera pregunta al leerlo fue: ¿esto es una mejora real o es una forma muy enrevesada de llegar a la misma conclusión de siempre, que es tenerle aversión al riesgo? A ver si los datos nos convencen de que hay algo más. Me parece un punto de partida perfecto. Vamos a desglosarlo. El contexto es que el Machine Learning ha demostrado ser una herramienta potentísima para predecir la rentabilidad de los activos. Hay estudios clave como el de Wee y sus colegas en 2020 que lo dejan claro. Superan a los modelos de toda la vida. Pero, como decíamos, la industria se ha lanzado a usar la llamada predicción puntual. El modelo escupe un número y ese número es ley. Exacto. Y ahí es donde el artículo, en mi opinión, exagera un poco el argumento. Lo pintan como si todo el sector financiero que usa Machine Learning estuviera formado por ingenuos que se creen a pies juntillas lo que dice el algoritmo. La realidad es que cualquier gestora de carteras medio seria ya tiene un arsenal de herramientas para controlar el riesgo. Se usan cosas como la optimización robusta, que ya mete la incertidumbre en la ecuación. Ah, buen punto. Entonces, si la idea general de desconfiar no es revolucionaria, ¿están los autores simplemente poniéndole un nombre nuevo a algo que ya se hacía? ¿O el mecanismo que proponen es lo que marca la diferencia? Ahí está la clave. El mecanismo es distinto. No se trata de un modelo de riesgo complejo que se añade después, sino de modificar la primera pieza del dominó. Cómo ordenas las acciones para decidir cuáles compras y cuáles vendes. Ahí es donde reside la novedad, y su mérito, si lo tiene, será demostrar que esta forma de hacerlo es mejor o al menos más práctica que las que ya existen. Vale, pues entremos en ese mecanismo, porque aquí es donde la cosa se pone interesante. La propuesta no es inventar un algoritmo de inteligencia artificial más complejo y enrevesado. De hecho, es todo lo contrario. Se trata de cambiar cómo usamos los resultados que ya nos da. En vez de fiarse del número exacto que predice el modelo, llamémosle la predicción central, lo que proponen es dibujar un margen de error a su alrededor para cada acción. Una especie de horquilla de resultados posibles. Y lo curioso es cómo calculan la anchura de esa horquilla, de ese margen de error. No es un valor fijo, ni depende de una teoría económica compleja. Es mucho más pragmático. Simplemente miran el historial de errores que ese mismo modelo ha cometido en el pasado para esa acción en concreto. Si el modelo históricamente ha fallado mucho al predecir el comportamiento de, Telefónica, su horquilla de incertidumbre será muy ancha. Si con Iberdrola suele acertar, la horquilla será estrecha. Eso es. Y la lógica para operar a partir de ahí es, a mí me parece brillante. Para comprar una acción, para ponerte largo, ya no buscas la que tiene la predicción central más alta. Buscas la que tiene el techo de su horquilla más optimista. Justo. Y para vender, para ponerte corto, buscas la que tiene el suelo de su horquilla más pesimista. Es una forma de incorporar el easy. Para comprar, buscas una acción que, incluso teniendo en cuenta que la predicción puede ser demasiado optimista, siga teniendo un potencial de subida enorme. Y para vender, buscas una que, aunque la predicción sea demasiado pesimista, siga teniendo todas las papeletas para caer. Es una capa de prudencia, de buscar los casos más extremos en el buen y en el mal sentido. El gráfico 1 del documento lo visualiza de maravilla. Muestran una acción al azar y se ve la línea de la predicción central, muy definida, y luego dos líneas discontinuas por encima y por debajo que marcan esa horquilla de incertidumbre.
Y lo más potente es que esas líneas no son paralelas. Se abren y se cierran con el tiempo. Es el modelo diciéndote, oye, este mes estoy bastante seguro de mi predicción para esta empresa, y al mes siguiente, cuidado que aquí estoy dando palos de ciego, mi predicción es mucho menos fiable. Y esa dependencia total de los errores históricos es, a la vez, su fortaleza y su mayor debilidad. Fortaleza por su simplicidad. Debilidad porque los mercados no son estáticos. El pasado no siempre predice el futuro, y menos en finanzas. Usan ventanas móviles de 25 años para recalcular esos errores, lo que suaviza el problema pero no lo elimina. Imagina una crisis como la de 2008. De repente, la forma en la que los modelos se equivocan cambia por completo, las relaciones se rompen, y un sistema basado en los errores de los 25 años anteriores podría quedarse completamente descolocado. A eso le sumas el coste, ¿no? Porque hacer este cálculo para cada una de las miles de acciones del mercado, con validación cruzada como proponen, debe requerir una potencia de cálculo enorme. ¿Beneficio marginal compensa el coste marginal? Esa es la pregunta del millón en el mundo real. Vale, pues vamos a los resultados, a ver si responden a esa pregunta. Porque aquí es donde llega el momento que te rompe los esquemas. Cuando comparan las carteras de inversión en la tabla 3 del estudio, pasa algo que va contra la intuición. La estrategia que usa la incertidumbre, la más prudente, a menudo genera rentabilidades brutas más bajas que la estrategia tradicional que solo mira la predicción. ¿Qué es lo que uno esperaría? Si eres más cauta, arriesgas menos y por tanto ganas menos. Hasta aquí ninguna sorpresa. Si la historia acabase aquí, el artículo no tendría mucho interés. Pero no acaba aquí, porque aunque la rentabilidad bruta sea a veces menor, lo que consigue este método es reducir la volatilidad, las subidas y bajadas bruscas, de una forma espectacular. Y el resultado neto es una mejora muy significativa en el ratio de Sharpe. Expliquemos un segundo qué es esto, para que nadie se pierda. El ratio de Sharpe es la métrica reina para medir una inversión. No te dice solo cuánto has ganado, sino cuánto has ganado por cada unidad de riesgo que has asumido. Es la diferencia entre ganar un 10% en una montaña rusa que te provoca un infarto o ganar un 8% en un plácido viaje en tren. La mayoría preferiría el viaje en tren. Un Sharpe más alto significa una rentabilidad de más calidad. Exacto. Y los números que presentan son muy llamativos. Para uno de los modelos de redes neuronales que son conocidos por ser muy potentes pero también algo erráticos, el ratio de Sharpe salta de 1,48 a 1,86. Es un salto enorme. Básicamente consiguen un rendimiento mucho mejor ajustado al riesgo. Y es interesante que la mejora sea más fuerte precisamente en esos modelos más complejos y flexibles, como las redes neuronales profundas. Son modelos que a veces tienen tendencia a alucinar, a generar predicciones extremas basadas en patrones muy complejos que a veces no son reales. Este método actúa como un freno, como un ancla a la realidad. Le dice al modelo, tu predicción es muy optimista, pero como tu historial de errores aquí es grande, no me voy a fiar del todo. Es un mecanismo de disciplina. El gráfico 3 lo plasma visualmente. Comparan el valor acumulado de $1 invertido con ambas estrategias. La línea de la estrategia tradicional es un electrocardiograma, picos muy altos y valles muy profundos. La línea de la estrategia con incertidumbre es mucho más suave, una pendiente ascendente mucho más estable. Es la analogía que usabas, la diferencia entre la montaña rusa y el tren de alta velocidad. Sin embargo, y aquí viene el pero importante, hay que poner esto en contexto. No es la solución mágica para todo. Si nos fijamos en el modelo que ya de por sí funciona mejor en el estudio, uno llamado XBoost, que es conocido por ser muy robusto, los beneficios de añadir esta capa de incertidumbre son mínimos. De hecho, el ratio de Sharpe empeora ligeramente, de 2,14 a 2,11. O sea que esto no es una panacea universal. Para nada. Parece ser más bien un parche o una mejora para modelos que son inherentemente más inestables. Quizás la lección no es añade este ajuste a tu modelo, sino usa un modelo más estable desde el principio. Y no podemos ignorar la reducción de la rentabilidad bruta. Aunque el viaje sea más suave, si por el camino estás dejando pasar oportunidades de altísima rentabilidad que, aunque arriesgadas, resultaron ser correctas, puede que a largo plazo no te compense. Podrías estar siendo demasiado conservadora. Es un debate interesante. ¿Prefieres un sistema que te da un 10% con muchos sustos o uno que te da un 8% con total tranquilidad? Dependerá del inversor. Pero los autores no se quedaron ahí. Querían demostrar que este efecto no era una simple casualidad. Y para eso hicieron algo que, admito, me parece muy elegante.
Los tests placebo. Sí, esto es de lo mejor del artículo. La idea es la misma que los ensayos médicos. Para saber si una pastilla funciona de verdad, a un grupo de control le das una pastilla de azúcar, un placebo. Si los que toman la pastilla de verdad mejoran y los del placebo no, sabes que el efecto es real. Aquí hicieron lo mismo con los datos. ¿Cómo se le da un placebo a un algoritmo? Pues su hipótesis era que la mejora venía de asignar la incertidumbre correcta al activo correcto. Para probarlo, rompieron esa conexión a propósito. En uno de los test cogieron todas las medidas de incertidumbre de un mes y las asignaron al azar a otras acciones, como si le dieras el diagnóstico de un paciente a otro. ¿Y el resultado fue? Que el efecto desapareció casi por completo. La ventaja se esfumó. Eso demuestra de forma muy contundente que el truco no es simplemente ser más cauto en general. El valor está en saber con nombre y apellidos qué acciones son más difíciles de predecir para tu modelo en un momento concreto. La especificidad es la clave. Cuando leí esa parte me pareció una prueba irrefutable. Demuestra que el mecanismo que proponen es real y funciona como ellos dicen. Admito que los test de permutación son una evidencia muy sólida, me quito el sombrero. No obstante, si conectamos esto con el panorama general y rascamos un poco más, surgen dudas. En la tabla 5 analizan qué características tienen las acciones que más cambian de ranking al aplicar este método. Y resulta que los cambios están muy correlacionados con factores de toda la vida, como el tamaño de la empresa o si es una empresa de tipo valor. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que en el fondo no está midiendo la incertidumbre del modelo? Quiero decir que quizás, de forma indirecta, lo que el método está haciendo es favorecer a empresas grandes y consolidadas, que suelen ser menos volátiles y más predecibles, y penalizar a las pequeñas y de crecimiento, que son más inciertas. Si es así, no estarían descubriendo un nuevo factor de incertidumbre de estimación, sino simplemente redescubriendo los factores de tamaño y valor por una puerta trasera. Es una distinción sutil, pero conceptualmente muy importante. Entiendo. ¿Es una nueva lente para ver el mundo o simplemente una forma enrevesada de ponerse las gafas que ya teníamos? Exactamente. Y hay otro detalle revelador. El método, por su propio diseño, se vuelve mucho más conservador cuando la volatilidad general del mercado es alta. Mencionan el índice BXO, que es el índice del miedo. Cuando hay pánico, todas las horquillas de incertidumbre se ensanchan y la estrategia se pone a la defensiva. Es una respuesta lógica y deseable, pero la pregunta ¿es una característica inteligente y activa del diseño o es un simple subproducto mecánico? ¿El modelo está siendo listo y anticipando el peligro o simplemente está reaccionando de forma pasiva al caos general? De acuerdo, hemos puesto muchas piezas sobre la mesa. Vamos a intentar unirlas. Si tuvieras que resumir la gran idea de este estudio en una frase, ¿cuál sería? Yo diría que nos enseña que cómo usamos las predicciones de la IA puede ser tan importante como la precisión de las predicciones en sí. La estabilidad y la confianza en la predicción son claves. Para mí, el gran mensaje es que añadir una capa de humildad al algoritmo, incluso una tan simple como esta, te lleva a estrategias de inversión más robustas. No necesariamente las que te harán rico más rápido en un mercado alcista, pero sí las que probablemente te salvarán de la ruina en uno bajista. El resultado es una mayor eficiencia, un mejor retorno por cada noche de sueño que pierdes. Y el principal beneficio, como hemos visto, es la reducción drástica de la volatilidad. Funciona como un guante para domar a los modelos de machine learning más salvajes y complejos, como las redes neuronales. Sin embargo, aporta poco o nada a los modelos que ya son robustos y estables de por sí. Es la especificidad. El valor no está en el mantra genérico de «el futuro es incierto». El valor está en poder cuantificar, para cada predicción individual que hace tu modelo, cuán incierta es. Es pasar de la filosofía a la ingeniería. Totalmente de acuerdo. Es un enfoque muy práctico para un problema muy real. Este trabajo, en el fondo, une dos mundos que a menudo van por separado, el de la teoría de valoración de activos y el de la pura inferencia predictiva. Y creo que nos deja con una pregunta final que va mucho más allá de las finanzas. Si este ajuste tan simple, esta dosis de humildad, funciona también en un entorno tan increíblemente ruidoso y caótico como el mercado de valores, ¿en qué otras áreas de nuestra vida estamos confiando ciegamente en las predicciones puntuales de los algoritmos? Es una reflexión potente. Piensa en los diagnósticos médicos basados en IA, que te dan una probabilidad de tener una enfermedad.
o en las previsiones logísticas que calculan cuándo llegará un paquete, o incluso en las sentencias judiciales asistidas por algoritmos. En todos esos campos nos hemos obsesionado con obtener el número más preciso posible. Quizás el próximo gran salto en la aplicación de la inteligencia artificial no venga de un algoritmo un 1% más preciso, sino de uno que sea un 100% más honesto sobre su propia incertidumbre. Quizás la verdadera inteligencia al final no sea saber la respuesta, sino entender los límites de tu propio conocimiento. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.